Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Volvemos a hablar de Boca. Volvemos a hablar de Boca. Boca jugó anoche, enfrentó a Defensa y Justicia en cancha de Defensa y Justicia. Y bueno, como era probable, como era de saber, Úbeda puso equipo suplente, se podría decir. Solamente uno, bueno, dos en este caso, estaba previsto que uno solo repita, digamos, del 11 titular, pero repitieron dos por la lesión de Ander Herrera. Eh, una mala noticia para Boca esa, eh, ya que Ander Herrera venía jugando bien, venía teniendo ritmo, venía ya de un tiempo, después de ese calvario de lesiones que tuvo, venía de un tiempo estando sano, bastante largo. Y bueno, volvió la lesión en el entretiempo, no, en el calentamiento de ayer, antes de que empiece el partido, le tiró. Aparentemente es un desgarro de grado 2. Veremos si se confirma así o no. Esperemos que se recupere pronto, ya que está siendo importante. Si bien era suplente, pero era importante los partidos que entraba. Y cada vez que entraba lo hacía bien, por más que no se destacara mucho o se destacara demasiado a comparación de otros jugadores. Venía entrando bien, hacía diferencia y era importante para Boca, obviamente, es importante. Así que bueno, esperemos que se recupere rápido y que no vuelva esos malos tiempos de lesiones para él. Así que bueno, le decimos pronta recuperación a Ander Herrera. Y empezando con el partido, decía Boca enfrentó a Defensa y Justicia. Boca ganó 4-0 a Defensa y Justicia, en donde convirtieron goles Milton Jiménez, Alan Velasco, Adam Vareiro y Miguel Merentiel. Tres de los nueve que tiene Boca convirtieron como en el año pasado, creo, 2025, principio de 2025 me parece, que Boca jugó frente a Defensa y Justicia y metieron, Boca le ganó 4-0 también a Defensa y Justicia y metieron goles también los tres 9. En ese momento Cavani, Jiménez y Merentiel. Ahora cambió Cavani por Vareiro. Así que bueno, se ve que cada vez que esperemos sea así, esperemos se haga una racha esto, de que cada vez que jugamos contra la defensa, conviertan los tres 9 y ganemos 4-0, ¿por qué no? Así que bueno, en el partido de ayer, Boca, como dije, plantó equipo suplente, segundo equipo, con Bregui al arco, que era el que seguro iba a repetir, porque no está Marchesín, y bueno, porque Javi García va al banco porque no le queda otra. Yo creo que no es tan tomado en cuenta como para jugar. Está en Boca porque está. Y bueno, está ahí porque sí nomás. Así que bueno, Brea Largo tuvo que repetir Delgado por la lesión de Ander Herrera. Y parecía que no se iba a poder meter Zenón al banco de suplentes, pero pudo firmar la planilla finalmente y se metió al banco suplente que no entró después en el segundo tiempo. Así que no sé para qué lo llevaron también, pero bueno, hicieron un quilombo con que se iba a poder firmar o no. Y al final terminaron no entrando. Así, bueno, medio al dope. eh, digamos, ese quilombito leve que se armó ahí. Despelote, pero bueno. Decía, Boca formó Bray en largo, Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida, Belmonte y Delgado. Después, Ángel Romero, Velasco, Ceballos. Y arriba, como punta, Milton Jiménez solo. Eh, primer tiempo de Boca, la alineación yo creo que era la correcta, en la que se venía viendo, la que venía poniendo en otros partidos. Se sumó de titular el Chango y ha recuperado. Velasco también. Eh, está Romero, esta vez más atrás, no como delantero. Y muy mal partido Romero. Yo creo que no estaba cómodo por la banda derecha, porque se le notaba la incomodidad a la hora de dar pase o de jugar.
se ve que la pierna izquierda no es para nada hábil, pero para nada. Entonces no la usaba, no la podía usar y quería usar la derecha. Y se le veía las complicaciones, la incomodidad a la hora de jugar, siendo que encima no intervenió mucho en el partido. Pero bueno, se vio eso, VA vio eso y decidió que en el entretiempo Ángel Romero salió, entró Ascasíbar. A partir de ahí empezó a cambiar el partido porque el primer tiempo de Boca fue bastante flojo. Romero fue de lo peor del primer tiempo, junto a Pellegrino, podría decir. Pellegrino estuvo bastante flojo en el primer tiempo. Se lo vio con algunos errores que no suele tener. Venía destacando y todos vienen destacando que Pellegrino era quizás el mejor suplente que tenía Boca porque cada vez que jugaba cumplía y lo hacía más que bien. Y que en su momento cuando Ayrton Costa empezó a estar mal, pedían a Pellegrino como titular y bueno, se lo merecía realmente. Entonces, a mí me llama un poco la atención la actuación de Pellegrino en el primer tiempo de ayer. En el segundo estuvo más tranquilo, no se puso tanto en juego y así subió un poco el nivel, creo. Porque no se puso tanto en juego y bueno, no se vio tanto ya en el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo sí fue bastante flojo, estuvo mucho mejor Figal. Y eso también llama la atención y a la vez es bueno que Figal empiece a agarrar nivel, ya que es una banda de tiempo que está en Boca y la mayoría de las veces no ha cumplido. Han sido contadas las veces, muy pocas que Figal ha cumplido. Pero bueno, ayer hizo un buen partido, Pellegrino no tanto, pero bueno, es un primer tiempo, es un partido que no hace tan bien, así que hay que seguirlo apoyando, obviamente. La defensa titular ahora por suerte empezó a levantar el nivel de vuelta, así que bien. Braida siempre cumple, Braida cada vez que juega lo hace bien, cumple y se le nota un esfuerzo por seguir mejorando y por seguir haciendo las cosas bien y pelear la titularidad, competir con Blanco, sanamente obviamente, ¿no? Pero bueno, se le nota el esfuerzo a Braida y lo hace más que bien cada vez que entra. Barinaga no se lo vio tanto, no tuvo mucha interferencia en el partido, pero asimismo es lo mismo que Wegan, ¿no? Los dos pueden o jugar mucho, verse mucho, interferir mucho en el partido, como no. Si lo hacen, que se vean mucho en el partido, lo hacen mal. Eh, son muy pocas las que hacen bien o los partidos que juegan bien, que se salvan, digamos, de decir de que la gente los señale de que jugó mal. Y cuando no se ven, bueno, se salvan porque no se ven tanto, el partido no fue tanto para su lado, entonces bueno. eh, si bien yo creo que lo que lo salva a Barinaga quizás es que tiene un plus más en el tema de defensa. En el tema de defender tiene como un plus más. Wegan es literalmente un tronco porque o sea, pasa el ataque y no termina pasando porque se queda en la mitad de la cancha y cuando tiene que volver no vuelve y lo pasa cualquiera. Eh, Wegan, a ver, mía estúpida la comparación que voy a hacer, pero por el tema defendiendo quiero hablar. Porque la comparación es absurda y no se debería comparar, pero bueno, Weiger me hace acordar a Alexander Arnold. Bueno, vieron que Alexander Arnold es un fenómeno, tiene un pie espectacular, para tirar centro, pase, para pegarle el largo, lo que sea. Atacando es muy bueno también, pero defendiendo lo pasa cualquiera. A Arnold lo pasa cualquiera defendiendo, yo creo que hasta el extremo más malo es capaz de pasarlo, porque no sabe defender y no sabe cómo posicionarse, literalmente no sabe defender, entonces le pasa, el que se le ponga enfrente, se lo pasa. Bueno, Jueguen lo mismo, sobre que no ataca mucho, voy a decir, fuera que va al ataque, llega, no sé, a la línea del córner o llega a la altura del área para tirar el centro, durante todo el partido, obviamente no todo el partido, pero en las ocasiones que tenga, bueno. Pero no, las veces que ataque así, güey, en que llega al área para tirar un centro, serán dos o tres por partido.
Entonces, eso lo salvaría. Si haría eso, lo salvaría un poco, pero no, no hace eso. Y defendiendo es pésimo, o sea, lo pasa cualquiera. Lo vimos en el Superclásico, lo pasó Acuña todo el día. Eh, entonces, yo creo que eso le genera un plus más a Barinaga, que Barinaga sí busca pasar más al ataque. Sé que se entrevera, él mismo se mete en un quilombo, saca la pelota sola afuera sin querer a veces porque como se trastabilla, no sé, se enrida con la pelota. Pero bueno, y a veces le salen bien, a veces no sé, se convierte en Cafú, no sé, se pasa a dos y sigue y va y tira el centro, a veces lo tira bien, a veces lo tira mal, pero bueno, por lo menos yo destaco eso de la actitud de Orinada de querer pasar siempre el ataque. Sí, a veces quiere pasar de más, a veces. Es como que a Orinada hay que regularlo. A veces quiere pasar de más y bueno, se enrosca, tiene mucha rosca, hay que regularlo a Orinada. Y defendiendo, es cierto que a veces también demora en venir y todo, pero tiene un plus más de defensa que Weigand. Por lo menos ha quitado varias pelotas, defendido. Bueno, contra Defensa y Justicia sacó una de zurda. eh, que si quedaba solo, o sea, si no estaba Barinaga ahí, era gol clarísimo porque había caído la pelota en el área y la sacó de zurda Barinaga. Es como que está en esos momentos, tiene como esa, esa fichita de la defensa. En vez de Weigand, no. Entonces, yo creo que eso, por lo menos para mí, le suma un poquito, un punto más a Barinaga que me gusta eh, más Barinaga. Entre los dos, que los dos, bueno, sabemos que no están para ser ninguno cuatro de Boca. eh, y bueno, lastimosamente por ello, ¿no? No quiero ser muy duro, pero bueno, es la verdad. Pero entre los dos, que son bastante incompletos, el más completo es Barinaga para mí. Pero bueno, eh, de hecho, Barinaga no se vio tanto ayer, alguna cosita, pero no tanto. Bueno, Braida ya dije cumplió, Figal también lo hizo bien, Pellegrino medio flojo. Después Delgado lo hizo bien, jugó bastante bien. Si bien yo creo que se notó que estaba bastante solo en el medio campo, le hacía un poco falta de ayuda, porque bueno, Belmonte está muy lejos de ser Paredes o de intentar ayudar a Delgado como lo ayudaría Paredes, siendo los dos cinco de alta calidad y todo. Bueno, Belmonte está muy lejos de eso. Eh, Como yo digo, Belmonte para mí sirve, es como un 5 mediocampista central defensivo. Eh, Sirve para cortar un poco ahí, que haga trabajo sucio, digamos, o el sacrificio en la mitad de la cancha, que corte, tipo Casemiro en el Madrid. Eh, bueno, un estilo así para mí estaría para ser Belmonte, porque bueno, visión de juego, pase filtrado no tiene mucho, Gambetta tampoco. Entonces, bueno, para mí sería ese el trabajo que debería hacer Belmonte. Pero bueno, si el partido no está en que el otro equipo te ataca, te ataca, te ataca y te aprieta, no puede hacer ese juego tampoco. Entonces, tenés que estar ahí, estás medio al dope, pero bueno, no fue un buen partido tampoco de Belmonte, fue normalito. Fue como las veces que lo hace, que entra y lo hace así, bueno, igual. Belmonte como que tiene una línea, ¿no? No. Y de esa línea a veces sube un poquito y a veces baja demasiado. No es que decir mantiene la línea y va subiendo, no. Mantiene la línea, baja, vuelve a mantener la línea y a veces hace tic y sube un poquito y vuelve a mantener la línea. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Después está Alarcón, que podría haber entrado por Belmonte, menos mal que no entró. Belmonte y Alarcón me pasa lo mismo que Varina y Weigand. Lo diferente que acá los dos son suplentes. Gracias a Dios por un lado. Pero bueno, entre los dos yo prefiero a Belmonte. Porque la verdad que Alarcón eh, no hace nada. Pero nada.
Vos por ahí ves a Belmonte que si yo pega una patada, o está en un quilombo, le sacan a María, o algo, lo ves por lo menos en el partido de Belmonte, lo ves. Por más que quizás lo pudies o no te guste, no sé, o quieran que lo saque, Úbeda, pero bueno, por lo menos lo ves que está en el partido. Alarcón no, Alarcón lo pones y hace cuenta que estás jugando con 10. Eh, no sé, no se ve nunca en el partido. Y cada tanto se ve, corre una pelota y no llega porque es lentísimo, entonces voy a decir, de uno que no se ve, o se ve en un pelotazo largo que encima lo hace mal, a uno que lo hace mal, pero por lo menos se ve, dame que se ve, ¿no? Obviamente, porque si no, Alargón yo creo que es el peor de los dos, para mí. Eh, me pasa lo mismo que con Barina y Weigand, pero bueno. No jugó tan bien Belmonte ayer, hay que decirlo. No, tampoco hay que hacer grandes partidos cuando entra. Delgado sí, tuvo un partido normal, cumplió, tranquilo, partido de 6 puntos. 7 si se los quiere dar también. Después, Velasco hizo un buen partido. A ver, Velasco hizo un buen partido. Yo creo que la palabra sería Velasco jugó un partido. Porque la verdad que venía entrando Velasco y a veces la que tenía las quería hacer para él y no hacía nada, a veces ni se veía, no era la nada misma. La nada misma era Velasco cada vez que entraba. Eh, entonces, bueno, ayer jugó. Por lo menos hizo el sacrificio de jugar, de intentar jugar a la pelota. Y lo hizo, bueno, llegó al gol, pero igual para mí es un partido de 6 puntos, por lo que viene haciendo Velasco, por lo que se gastó, volvemos a caer en la misma, pero bueno, por lo que se gastó por Velasco 10 palos verdes, por un tipo desde que llegó, ayer convirtió el segundo gol, desde que llegó no le sale una gambeta bien, no te genera nada en ningún partido. Y lo único bien que había hecho hasta ahora es meter el gol allá el año pasado frente a Independiente Rivadavia y darle la asistencia a Merentiel para que meta el gol contra el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes. Esas dos cosas había hecho bien. Que si nos ponemos a ver, la única que hizo bien es darle la asistencia a Merentiel en el Mundial de Clubes, porque después el gol cuenta para él. El partido ya lo estaban ganando, creo, con el gol del Chango. O sea, pero bueno, por lo menos jugó ayer, dentro de todo lo hizo bien. Cumplió para mí un partido de 6 puntos por lo que se pagó y por lo que se hablaba que iba a ser Velasco. Debería ser normal o lo mínimo que pueda hacer lo que hizo ayer. Pero para mí no sé si puede dar mucho más que eso. Para mí, y te diría poquito, poquito más. Eh, poquito más y está de cero o de uno hasta 7 puntos puede llegar partido de Velasco con toda la furia. No lo veo a Velasco con las capacidades para hacer mucho más de lo que hizo ayer. Y tampoco como para que haga o que genere en un partido para que llegue a una puntuación de 8 o 9, no. No sé, es mi punto de vista de lo que yo siento. Lo he dicho un montón de veces y no siento que sea un jugador para Boca. No sé por qué lo trajeron, pero bueno. Ojalá no sea así. Ojalá me cierre la boca, ojalá mejore y ojalá haga partido de 10 puntos todos los días y meta cantidad de goles y asistencia y se gambetea todo. Ojalá, yo no lo veo capaz, pero bueno, veremos. Veremos qué pasa. Y digo, ojalá que pase eso y me cierre la boca, porque o sea, termina beneficiando a mí, a Boca. Entonces, bien. Pero bueno, eso. Dentro de todo cumplió Velasco ayer. Dentro de todo hizo un buen partido. Después tenemos a Romero, que dije que Romero fue el peor del partido. No hizo nada. Se veía incómodo en la banda derecha. Porque le quedaba
recibir y quizás dar un pase medio apretado con la zurda. Y está bastante apretado y no sé, debe tener una zurda de palo como yo, que la tengo para apoyarla nomás, para sentarme o para cosas así, no para usarla jugando al fútbol, pero bueno, de tener una zurda así, por eso no la quería usar y se veía en la incomodidad de querer usar la derecha y lo hacía, no uso nunca la zurda y bueno, hubiera terminado viendo eso, la incomodidad y el muy mal partido que estaba haciendo y lo saco en el entretiempo. Buen ojo de Úbeda ahí, mérito para él. Bueno, después tenemos al Chango que hizo un partido, hay que bancarlo obviamente, porque viene una lesión, 2 meses fuera, hay que tener paciencia. Hizo dentro de todo un partido correcto. Eh, sí, me gustaría ver más obviamente, porque sé que el Chango es capaz de dar muchísimo más. Pero bueno, hay que bancarlo y que irle despacio porque viene una lesión, 2 meses sin jugar y sabemos también lo que ha pasado el Chango con las lesiones, entonces hay que tener cuidado de no sobrecargarlo por las dudas. Pero bueno, dentro de todo cumplió bastante el Chango ayer. Me enojé yo en la jugada que le queda al Chango, que se cae el jugador de Defensa y Justicia cuando engancha el Chango para adentro, se cae el jugador de Defensa y Justicia y el Chango patea el primer palo que estaba solísimo, porque el arquero dejó el hueco ahí el espacio, y el Chango patea el primer palo que si no se metía el defensor de Defensa y Justicia, si no metía el pie, iba a ser golazo. Pero se metió el defensor de Defensa y Justicia y le rebotó la pelota y fue al córner. Me enojé en esa jugada porque Ascasíbar después protestó, le protestó al Chango, bueno, el Chango después le contestó, pero bueno, o sea, Ascasíbar deja de romper los huevos. Sí, porque hay que tener jugadores así, hay que tener jugadores así que encaren, que enganchen y le pegan al arco. Eh, A veces sí, hay momentos para tirarla hacia el medio, al costado, a veces no. Es válido cada tanto hacer o querer hacer una propia, no siempre obviamente, pero es válido. Igual yo creo que el Chango no lo había visto a Casiver, pero bueno, igual está como que está media sucia. No sé si va a terminar pasando la pelota si metí el pase atrás. Cuando mucho sí, pasa limpia la pelota, pero bueno. No sé, yo la veía medio complicada. Para mí estuvo bien la decisión que tomó Ceballos ahí. Es la misma que yo hubiera tomado y la misma que hubiera tomado la mayoría de la gente, digo, y de los jugadores que están en una jugada así. Estás apretado, tenés el arco, ves el hueco porque encima vos me decís, si hubiera estado tapadísimo, bueno, no, estaba libre. El primer palo tenía un hueco tremendo que el chango incluso la tira ahí y la pelota iba ahí, pero justo se corta el defensor, entonces bueno. Ahora, si hubiera estado apretado, si el defensor yo hubiera estado en medio, bueno, es otra cosa. Ahí sí tienes razón a Casíbar al haberle protestado y todo, pero bueno. En este caso, a mí se equivoca un poco a Casíbar, yo le digo, dejar romper los huevos ruso, dejarlo el chango en paz, que tienen que meter goles, tienen que agarrar la confianza, seguir agarrando confianza después de la lesión, así que bueno. En esa dejé romper los huevos rusos. Obviamente te gol contra Barcelona, Ecuador el otro día. Pero bueno, me enojé un poco en esa jugada. No me gustó que le haya protestado eh, a Casibra y el Chaco. Pero bueno, eso. Después, Jiménez, dentro de todo jugó bien. Sí, yo creo que le faltó pelear más algunas pelotas que iban para arriba. Le falta quizás un poco más en el control, en el ir al choque, o como ser Barreiro que aguanta todas las pelotas, bueno, le falta un poquito de eso todavía a Jiménez, que antes lo hacía. También hay que bancarlo porque viene una lesión y todo, pero bueno, dentro de todo, viene, cumplió y por el gol también le suma un punto. Un gol importante para él y para Velasco, gol importante para que agarren confianza y sigan subiendo el nivel. Así que bueno, muy, muy importante ambos goles, el de Jiménez y el de Velasco. Después en el segundo tiempo entró Scasiber, entró bien, le cambió la cara a Boca, porque el primer tiempo no había sido tan bueno. En el segundo cuando entró Scasiber le cambió un poco la cara, empezó a mejorar un poco Boca.
Y después ya con nuestro Paredes fue decir, bueno, listo. A partir de ahora el partido es todo nuestro y listo. Paredes se encargó de manejar los hilos como siempre, como títere, ahí ti, maneja todo. Pase filtrado, hay que hacer la pausa, hacemos la pausa, vamos para ahí, no venimos para acá, espectacular. Y de ahí fue el partido totalmente de Boca. El pase que le mete Paredes en el tercer gol a, a Aranda, que Aranda toma una muy buena decisión al dejársela a Barreiro y convierte a Barreiro. Eso es espectacular. La jugada colectiva esa es espectacular. Mucho toque de primera, mucho a dos toques, que es lo correcto que hay que hacer en el fútbol. Si querés jugar esa clase de fútbol de partido, es dos toques, toque de primera. A mí me gusta que jueguen así, no que se queden ahí con la pelota pensando tanto, no. Dos toques o toque de primera. Si la vas a tener la pelota, encará y gambetea. No, no te quedes con la pelota ahí parada, boludeando, pensando a ver a quién se la das. No. Dos toques, toque de primera. Si la vas a tener, encará y gambetea y listo. Así que bueno, el partido de ahí fue totalmente de Boca. Y después quiero lograr que no se habla mucho el pase que le pone Aranda a Merentiel. Sí sé que quizás es un poco más fácil el pase porque era bastante obvio, se podría decir, pero estoy seguro de que no muchos lo hubieran visto el pase o no muchos lo hubieran dado. Y el pase que le mete a Aranda a Merentiel en el cuarto gol, espectacular. La definición de Merentiel, espectacular también, como se lo engancha el arquero. Y a solo y patear, muy bien. Entró normal, se podría decir Merentiel, le suma un punto al gol. Paredes entró bien, obviamente siempre hace la diferencia. Aranda entró bien. Y bueno, yo creo que Boca tiene ya un equipo bastante consolidado, se sigue consolidando, como dijo Paredes, se está haciendo un grupo de hombres que están aprendiendo a tener una clase de juego y de hombres que son capaces de sufrir en un partido, eh, pero así mismo ganarlo, como fue en el Superclásico, o como seguramente podría llegar a ser muchos otros partidos, tienen esa capacidad de sufrir y bancar el partido. Está mejorando mucho este Boca y está muy mejorado. Yo creo que va a seguir mejorando y se ve muy importante Paredes en esta situación que está Boca ahora. Y es muy importante la calma, la pausa y los paños fríos que puso Úbeda, haciendo oído sordo a todo lo que lo criticamos, incluido yo, haciendo oído sordo y él concentrándose en el adentro, en el plantel, en el vestuario y dentro de la cancha. Y listo, nada más. Está dando su fruto. Está dando su fruto. En un momento yo dije hay que tener paciencia a Ubeda. Después se me acabó a mí también la paciencia, pero bueno, creo que tenía razón en aquella primera vez que dije, cuando ya venía bastante mal Ubeda, que dije hay que tener paciencia, estaba en lo correcto, después se me terminó acabando a mí la paciencia también, evidentemente, pero bueno, me equivoqué en lo segundo, en lo primero no. Así que bueno, está dando fruto todo lo que planteó Ubeda, todo lo que tiene en la mente seguramente. Y está dando fruto la llegada de Paredes a Boca. Esperemos siga dando mucho más fruto y llegue la tan ansiada séptima. Ojalá, ojalá y ojalá en junio venga Dybala también, así nos ayuda y vengan más refuerzos de alta calidad. Esperemos que los jugadores que no están tan bien sigan sumando confianza, sigan mejorando y que bueno, el banco suplente sea cada vez más sólido, porque está bastante flojo. No sé, que se vayan haciendo sólidos y que tengan un nivel por lo menos para ser suplente de Boca. Porque hoy en día hay muchos, bueno, ahora la mayoría de los suplentes y juegan que no están para ser jugadores ni suplentes de Boca. Entonces que se vayan reforzando y aceitando un poco más. Después eso a mí me sigue preocupando, me sigue extrañando y lo que yo más quiero
hoy en día, aparte de que llegue Dybala en junio, es que se lo recupere a Zenón. Que se lo recupere a Zenón porque si recuperamos a Zenón, como lo hicimos en su momento con el Chango, que espero que el Chango ahora vaya recuperándose la lesión, agarrando confianza y llegue a ese nivel nuevamente y puede estar así durante todo el año, que va a ser muy importante. Eh, Quiero eso, que se lo recupere a Zenón, que vuelva al Zenón del 2024. Si recuperamos ese Zenón, ya está. No podemos pedir más nada, porque va a ser otro jugador importantísimo para Boca. Así que bueno, eso. Y bueno, después veremos cuando se sume Palacio, que creo que va a concentrar con Boca el martes para jugar contra Cruzeiro. No va a jugar, va a concentrar para entrenar y todo eso. Y jugará después de Cruzeiro, porque ya está recuperado. Se está recuperando en las últimas instancias, digamos. Y Cavani está ahí. Cavani sabemos que es el día a día. Hoy puede estar de 10, puede parecer un pibe de 17 años y mañana se levanta y no se puede ni mover. Pero bueno, eh, estaría bueno que se recupere también de una vez por todas y tenga un año bien, por lo menos de punta a punta, o una mitad de año bien completa en Boca. Y bueno, que en sí son jugadores que si están bien, por más que sean criticados, en parte odiados por la gente y por el hincha de Boca, son jugadores que si están bien y recuperan el ritmo, la confianza y todo, y la parte física también por las lesiones y todo eso, son jugadores muy importantes y se va a ampliar mucho más el plantel y Boca va a sumar muchísima más calidad. Así que bueno, esperemos eso, esperemos lo mejor para este Boca de Úbeda, de Paredes, del Chango y de todos los jugadores. Esperemos lo mejor, esperemos que también se recupere ahora Ander Herrera bien y Marchesín. Y bueno, esperemos a ver qué pasa con la séptima. Ojalá llegue en este año. Ojalá, de una vez por todas. Así que bueno, esa fue mi opinión. Ese fue el partido de Boca, mi análisis del partido de Boca de ayer. Eh, Sí, ayer. No estaba pensando en no habían jugado el miércoles, no jugaron ayer. Así que bueno, si les gustó el video, dejen su like, comenten y suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Seguramente el miércoles, después de que se juegue Boca Cruzeiro. Chau.